El año es 1891. Un viento invernal y amargo aúlla por Springfield, Massachusetts. Imagina la escena. La nieve cubre el suelo, encerrando el mundo en una quietud fría y gris. Dentro de la YMCA International Training School, un grupo de jóvenes comienza a impacientarse. Son atletas, llenos de energía, pero atrapados en el interior. El fútbol americano es demasiado brusco para los suelos de madera del gimnasio. La calistenia, sinceramente, es aburridísima. Necesitan algo más. Necesitan un reto, un juego. Aquí es donde empieza nuestra historia, no con un mate estruendoso, sino con un problema silencioso que espera una solución brillante. Un problema que, pronto, cambiaría el mundo del deporte para siempre. Entra en escena el Dr. James Naismith. Era un instructor canadiense de educación física, un hombre de determinación tranquila y una mente innovadora. Su superior, el Dr. Luther Gulick, le dio una orden directa: crear un nuevo juego de interior. Tenía que ser menos brusco que el fútbol americano, pero más entretenido que la gimnasia. Debía mantener ocupados y en forma a estos jóvenes revoltosos durante los largos meses de invierno. Naismith sentía la presión. 2 semanas. Solo tenía 2 semanas para inventar un deporte desde cero. Probó a modificar otros juegos, pero nada funcionaba. El plazo se acercaba, como un reloj silencioso que no dejaba de sonar en su mente. ¿Qué podría crear que capturara su pasión y pusiera a prueba su habilidad? Naismith recordó su infancia en Canadá. Se acordó de un juego llamado Duck on a Rock. El objetivo era derribar una piedra pequeña sobre una grande lanzando otra piedra. La clave era la parábola. Un lanzamiento suave y arqueado funcionaba mejor que uno fuerte y recto. Ese recuerdo sencillo encendió una chispa. ¿Y si el objetivo no fuera vertical, sino horizontal? ¿Y si los jugadores tuvieran que lanzar una pelota de algo elevado? Así nació la idea. Decidió que la pelota solo podría avanzarse pasando, eliminando las entradas y carreras que hacían otros deportes demasiado violentos para un gimnasio cerrado. Sería un juego de habilidad, no solo de fuerza bruta. Así que escribió 13 reglas básicas. Nada de correr con la pelota. Nada de cargar, sujetar, empujar o zancadillear. El objetivo era simple: meter la pelota en la canasta del rival. Le pidió al conserje del edificio 2 cajas cuadradas para usarlas como porterías. El conserje volvió con algo diferente, algo que se volvería icónico: 2 simples cestos de melocotón. Naismith los clavó en la barandilla baja del balcón del gimnasio, exactamente a 3 metros del suelo. Reunió a su clase de 18 alumnos, los dividió en 2 equipos de 9, y lanzó un balón de fútbol al aire. El primer partido de básquetbol había comenzado. Fue caótico, fue novedoso, pero estaba vivo. El primer partido fue una revelación. Un poco torpe, sí. El marcador fue un escueto 1-0, pero los estudiantes quedaron enganchados. La genialidad del invento de Naismith era su accesibilidad. Solo hacían falta una pelota y un objetivo. La noticia de este nuevo y emocionante deporte de interior se extendió como la pólvora. Los estudiantes de la YMCA de Springfield eran futuros líderes y educadores que pronto se dispersarían por todo el país y el mundo. Se llevaron el juego con ellos. Empacaron las 13 reglas de Naismith en sus maletas y su pasión en el corazón. El juego era lo suficientemente simple como para enseñarse rápido, pero lo bastante complejo como para permitir estrategia y habilidad. Era el producto perfecto para exportar. Uno de los detalles curiosos era el propio cesto de melocotón. Cada vez que un equipo anotaba, el partido tenía que detenerse. Alguien tenía que subir una escalera para recuperar la pelota. ¿Te lo imaginas?
El ritmo del juego, interrumpido constantemente por una escalada en una escalera tambaleante. No pasó mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un agujero en el fondo del cesto para poder empujar la pelota con un palo largo. Finalmente, quitaron el fondo por completo y nació el flujo continuo que conocemos hoy. Los aros de metal con redes reemplazaron pronto a los cestos de madera y el familiar swish se convirtió en el sonido característico del juego. El balón de fútbol también fue sustituido por uno diseñado específicamente para el deporte, más fácil de botar y lanzar. La expansión del juego fue increíblemente rápida. La red de la YMCA era el vehículo perfecto para su difusión. En pocos años, el baloncesto se jugaba en YMCAs de todo Estados Unidos y Canadá. Pronto encontró su sitio en universidades, donde se convirtió en un pilar de los programas deportivos de invierno. Al llegar el siglo XX, menos de una década después de su invención, el juego ya había cruzado océanos. Se introdujo en Francia en 1893, en Inglaterra en 1894, y luego se extendió a lugares tan lejanos como China, India y Japón. Era un lenguaje universal, hablado con una pelota y un aro, que trascendía barreras culturales y lingüísticas con sorprendente facilidad. Y no era solo un juego para hombres. Senda Berenson, instructora de educación física en Smith College, adaptó las reglas de Naismith para mujeres en 1892, apenas un año después del primer partido. Vio su valor para el ejercicio y la competición, y sus reglas modificadas, que dividían la cancha en 3 zonas para limitar el contacto físico, rigieron el baloncesto femenino durante décadas. El deporte demostró ser una poderosa fuerza de inclusión. Su rápido y orgánico crecimiento demostró una necesidad humana fundamental: jugar, competir y crear comunidad. Desde un gimnasio nevado en Springfield, el eco de una pelota rebotando empezaba a resonar por todo el planeta. A medida que la popularidad del juego crecía, también lo hacía el nivel de competición. Equipos itinerantes, como los originales Boston Celtics y los New York Renaissance, recorrían el país, enfrentándose a equipos locales por premios en metálico. Estos equipos fueron los pioneros, los primeros profesionales que vivían y respiraban el baloncesto. Jugaban en salones llenos de humo y clubes de baile, perfeccionando sus habilidades y creando el modelo para el baloncesto profesional. Pero al deporte le faltaba estructura. Era un conjunto de ligas y equipos dispersos, un auténtico lejano oeste de talento, sin una autoridad central. La necesidad de una liga profesional unificada y de primer nivel se hacía cada vez más evidente con el paso de las décadas. Era necesario un escenario donde los mejores pudieran competir. Los primeros intentos de ligas profesionales solían durar poco. La National Basketball League, o NBL, se formó en 1898, pero desapareció tras solo 5 temporadas. Otras ligas regionales iban y venían. El verdadero punto de inflexión llegó mucho después. En 1946, un grupo de propietarios de estadios, principalmente de la Hockey League of America, se reunió en Nueva York. Querían llenar sus pabellones en las noches en que sus equipos de hockey no jugaban. Su solución fue crear la Basketball Association of America, la BAA. No eran necesariamente puristas del baloncesto, eran empresarios que veían una oportunidad. Tenían los grandes estadios urbanos, el capital y el conocimiento de marketing necesarios para lograrlo. La BAA competía directamente con la más consolidada NBL, que estaba basada principalmente en pequeñas ciudades del Medio Oeste, pero solía tener a los mejores jugadores. Durante 3 años, ambas ligas lucharon por jugadores, aficionados y atención mediática. Finalmente, en 1949, lo inevitable sucedió.
Los dos rivales acordaron fusionarse, creando un nuevo gigante de 17 equipos. Lo llamaron la National Basketball Association, o NBA. Esta fusión fue el acontecimiento más importante en la historia del baloncesto profesional. Consolidó el talento, creó una presencia nacional y sentó las bases para la potencia global que conocemos hoy. Había comenzado la era de los titanes. Los primeros años de la NBA estuvieron dominados por su primera superestrella real, George Mikan. El pívot, de 2 metros y 8 centímetros de los Minneapolis Lakers, era una fuerza como nunca antes se había visto. Era tan dominante que la liga tuvo que cambiar literalmente sus reglas para contenerlo, ensanchando la zona de 6 a 12 pies, una norma que se conoció como la regla Mikan. Era un gigante tranquilo y con gafas que llevó a los Lakers a 5 campeonatos en 6 años. Fue el primer jugador dinástico de la liga, el ancla que dio credibilidad a la naciente NBA y una estrella en torno a la cual construir su marca. Mikan demostró que los hombres grandes podían ser el eje de un equipo y sentó el precedente para todos los legendarios pivots que vendrían después. El juego que inventó Naismith era hermoso en su simplicidad, pero no era perfecto para el espectáculo profesional. Los primeros partidos de la NBA podían ser lentos, tediosos. Los equipos que iban ganando al final del partido solían quedarse con la pelota, pasándola entre ellos para agotar el reloj. Era efectivo, sí, pero un auténtico aburrimiento para los aficionados. La liga sabía que tenía un problema. ¿Cómo forzar la acción? ¿Cómo inyectar urgencia en cada posesión? La respuesta llegó en 1954 y revolucionaría el deporte para siempre. Fue un cambio de reglas nacido de la desesperación, pero se convirtió en un acto de genialidad. La invención fue el reloj de posesión de 24 segundos. El propietario de los Syracuse Nationals, Danny Biasone, y su gerente general, Leo Ferris, calcularon que en un partido rápido y entretenido, los equipos hacían unas 60 jugadas cada uno. Dividieron el tiempo total del partido, 2.880 segundos, por el número deseado de tiros, 120, y así dieron con el número mágico, 24 segundos. La liga adoptó la regla, y el efecto fue inmediato y profundo. El ritmo del juego explotó. Se acabó el estancamiento. Los equipos tenían que atacar, forzando un vaivén constante de ataque y defensa. Fue quizás el cambio de reglas más importante en la historia de la NBA, salvando a la liga de la mediocridad y transformándola en un espectáculo dinámico y atractivo. A medida que el ritmo se aceleraba, también lo hacía el estilo de juego. Los años 60 vieron el auge de la dinastía de los Boston Celtics, liderados por el eterno ganador Bill Russell y entrenados por el mítico Red Auerbach. Perfeccionaron un baloncesto rápido y orientado al equipo, basado en una defensa asfixiante. Russell no necesitaba ser el máximo anotador. Su impacto se medía en tapones, rebotes y una voluntad implacable de ganar. Él y su rival, el dominante Wilt Chamberlain, crearon la primera gran rivalidad individual de la liga. Wilt, la máquina de anotar que una vez metió 100 puntos en un solo partido, frente a Russell, el jugador de equipo definitivo que ganó 11 campeonatos. Otro cambio sísmico llegó en 1979. La NBA, buscando añadir otra capa de estrategia y emoción, adoptó una regla que había tenido éxito en la liga rival ABA, la línea de triple. Al principio, muchos entrenadores y jugadores eran escépticos. Se veía como un truco, un tiro desesperado, pero unos pocos pioneros vieron su potencial. Podía estirar las defensas, abrir el camino para las penetraciones y permitir remontadas rápidas. El triple transformaría poco a poco la filosofía ofensiva. Tardó años en asentarse completamente, pero su introducción sembró la semilla para una reinvención total de cómo se jugaba, valoraba y analizaba el baloncesto.
Entonces, él llegó. En 1984, la NBA era una liga en ascenso, impulsada por la magnética rivalidad entre Larry Bird y Magic Johnson. Pero el hombre que la llevaría hasta la estratosfera era un novato de Carolina del Norte, elegido en tercer lugar por los Chicago Bulls. Su nombre era Michael Jordan. Desde el primer momento en que pisó la cancha, estaba claro que era diferente. No era solo su increíble atletismo, su capacidad de flotar en el aire como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Era su fuego. Un infierno competitivo ardía en su interior, visible en sus ojos. No solo quería ganar, lo necesitaba. Cada partido era personal. Cada oponente, un desafío que debía conquistar. Sus primeros años fueron una lucha. Era un talento singular en un equipo mediocre. Lograba cifras impresionantes y creaba jugadas que parecían desafiar las leyes de la física. Pero no podía superar a los grandes equipos de la época, especialmente a los Detroit Pistons, los Bad Boys, que hicieron de su misión castigarlo físicamente. Crearon las Jordan Rules, una defensa diseñada para detenerlo a toda costa. Durante 3 años consecutivos, los Pistons eliminaron a los Bulls de los playoffs. Estas derrotas forjaron a Jordan. Alimentaron su obsesión. Empezó a trabajar en el gimnasio, se hizo más fuerte y aprendió a confiar en sus compañeros. Ya no era solo un jugador espectacular, estaba convirtiéndose en un líder. Y entonces llegó el gran avance, los años 90. Esta fue la década de Jordan. Los Bulls finalmente vencieron a los Pistons en 1991 y ganaron su primer campeonato de la NBA. Fue un momento de pura catarsis, la coronación de un rey. Lo que siguió fue un reinado de dominio sin igual. Con su lugarteniente de confianza, Scottie Pippen, y bajo la guía casi zen del entrenador Phil Jackson, Jordan llevó a los Bulls a 6 campeonatos en 8 años, logrando 2 three-peats consecutivos. Se convirtió en mucho más que un jugador de baloncesto. Era un icono global, un fenómeno del marketing. Sus zapatillas Air Jordan cambiaron el mundo de la moda y los negocios. Era, sencillamente, el atleta más famoso del planeta. ¿Por qué su historia resuena tan profundamente? Porque es un mito moderno. Es una historia de talento, sí, pero sobre todo, de perseverancia. Es la historia de un héroe que fue derribado una y otra vez, solo para levantarse más fuerte cada vez. Piensa en The Shot sobre Craig Elo. El Flu Game, en las finales de 1997. El último tiro ganador del campeonato contra los Utah Jazz en 1998. Estas no son solo jugadas de baloncesto, son momentos grabados en nuestra memoria cultural colectiva. Son el clímax de una historia tan perfecta que parece escrita de antemano. Michael Jordan no solo jugó al baloncesto, lo perfeccionó y al hacerlo, mostró al mundo lo que era posible. A medida que la era de Jordan llegaba a su fin, surgía un nuevo retador, alguien que parecía moldeado a partir de la propia sombra de Jordan. Un prodigio de instituto de Filadelfia, descarado y supremamente confiado. Su nombre era Kobe Bryant. No solo quería ser como Mike, quería Mike. Estudió cada movimiento de Jordan, su juego de pies, su tiro en suspensión, incluso sus gestos. Algunos lo veían como imitación. Pero era algo más profundo. Era una búsqueda obsesiva y constante de la grandeza, usando el máximo referente como guía. El viaje de Kobe no consistía en llenar los zapatos de Jordan, sino en tallar su propio legado con las mismas herramientas. Le llamaban el Black Mamba, un apodo que él mismo se puso. Representaba su enfoque del juego, atacar con precisión letal y velocidad. Esta era la Mamba Mentality. Era una filosofía de vida, una búsqueda constante y obsesiva por ser la mejor versión posible de uno mismo. Significaba levantarse a las 4 de la mañana para entrenar. Significaba estudiar vídeos de partidos hasta que los ojos le ardían.
Significaba jugar con lesiones que habrían apartado a cualquier otro jugador. Para Kobe, no había atajos. Solo existía el trabajo. Su dedicación era legendaria, a veces en exceso, ya que a menudo creaba fricción con compañeros que no podían igualar su concentración monomaníaca. Su carrera fue una historia de 2 actos. En el primero, era el explosivo y espectacular escudero del dominante Shaquille O'Neal. Juntos formaron uno de los dúos más dinámicos y tumultuosos de la historia del deporte, llevando a Los Angeles Lakers a 3 campeonatos consecutivos entre 2000 y 2002. Pero su asociación estuvo plagada de tensiones, un choque de 2 egos gigantescos. Cuando Shaq fue traspasado, Kobe se quedó solo al mando. Entró en sus años de soledad, un artista perfeccionando su arte, culminando en una increíble actuación de 81 puntos en 2006, la segunda mayor anotación en un solo partido en la historia de la NBA. El segundo acto fue su redención. Era su oportunidad de demostrar que podía ganar bajo sus propios términos. Con la llegada de Pau Gasol, Kobe llevó de nuevo a los Lakers a la tierra prometida. Ganó 2 campeonatos más, en 2009 y 2010, esta vez como líder indiscutible, el veterano. Estos títulos consolidaron su legado. Fueron la validación que tanto había buscado, silenciando a los críticos que decían que no podía ganar sin Shaq. La historia de Kobe Bryant es un testimonio del poder de la voluntad. Es una narrativa dramática, a menudo difícil, pero en última instancia triunfante, sobre un hombre que se obligó a sí mismo a convertirse en leyenda, dejando un legado de ética de trabajo que sigue inspirando a millones. Antes siquiera de jugar un solo partido en la NBA, ya estaba en la portada de Sports Illustrated. El titular decía: "El elegido". Ningún atleta en la historia ha llegado a la élite profesional con más expectativas, más presión, que LeBron James. Era un prodigio de Akron, Ohio, un hombre niño con el cuerpo de un ala pívot y las habilidades de un base. Se le veía no solo como el próximo gran jugador, sino como el heredero al trono de Jordan. Era una carga imposible, una corona colocada sobre su cabeza antes incluso de haber ganado el derecho a llevarla. ¿Podía alguien realmente estar a la altura de semejantes expectativas míticas? El viaje de LeBron ha sido una lucha constante contra esas expectativas. Sus primeros 7 años en Cleveland fueron un esfuerzo heroico, pero en última instancia frustrante. Cargó con una franquicia sobre sus hombros, llevándolos a las finales de la NBA en 2007, pero no pudo ganarlo todo. Era un rey sin reino. Esto llevó a la decisión en 2010, un especial televisado en el que anunció que llevaría sus talentos a South Beach para unirse a Dwyane Wade y Chris Bosh en los Miami Heat. El movimiento lo convirtió en villano. Fue criticado por abandonar su ciudad natal y por tomar lo que algunos veían como el camino fácil. La presión solo aumentó. Ahora tenía que ganar. Y vaya si ganó. En Miami, LeBron consiguió sus 2 primeros campeonatos de la NBA. Fue un periodo de enorme crecimiento. Aprendió a ganar, a liderar un equipo de superestrellas y a manejar el intenso escrutinio que acompañaba cada uno de sus pasos. Pero su historia no estaba completa. Había asuntos pendientes. En 2014, tomó una decisión aún más impactante que la primera: volvía a casa. Regresó a los Cleveland Cavaliers, prometiendo traer un campeonato a la ciudad que llevaba más de medio siglo esperando un gran título deportivo. Era una narrativa digna de Hollywood. El héroe que regresa en busca de redención. Esa búsqueda alcanzó su clímax en las finales de la NBA de 2016. Los Cavaliers estaban 3-1 abajo frente a los Golden State Warriors, un equipo de 73 victorias que parecía invencible. Ningún equipo en la historia de las finales había remontado semejante desventaja. Pero LeBron no se iba a rendir.
ofreció una actuación para la historia, culminando en El Tapón, un icónico tapón a André Iguodala en los momentos finales del séptimo partido. Fue la jugada definitoria de su carrera. Los Cavaliers ganaron, y LeBron James cumplió su promesa. Había traído la corona a casa. Su carrera es una saga épica de un chico ungido como rey, que tropezó, que fue visto como villano y que, finalmente, se redimió, asegurando su lugar en el Monte Rushmore del baloncesto. Si vieras un partido de los años 60 y luego uno actual, podrías pensar que estás viendo dos deportes totalmente distintos. La evolución ha sido así de profunda. La NBA moderna es una sinfonía de velocidad, espacio y habilidad, interpretada a un ritmo que habría sido inimaginable para los pioneros del baloncesto. Los jugadores son más grandes, más fuertes y más rápidos que nunca. Son atletas híbridos que desafían las posiciones tradicionales. Hay pivots de 2,13 metros que pueden botar como bases y lanzar desde 9 metros. Hay bases que pueden finalizar en la pintura con la potencia de un pivot. La evolución física de los jugadores ha sido, sinceramente, extraordinaria. El mayor cambio estratégico, sin duda, ha sido la adopción matemática del tiro de 3 puntos. Lo que antes era una rareza, es ahora el principio organizador de la mayoría de los ataques de la NBA. La analítica ha demostrado que, a largo plazo, un tiro que vale 3 puntos es simplemente más eficiente. Esto ha cambiado fundamentalmente la geometría de la cancha. Las defensas se ven forzadas a abrirse, a cubrir jugadores muy lejos del aro. Esto crea espacios enormes para penetraciones y cortes. El juego se juega desde fuera hacia adentro, una inversión total del baloncesto clásico de Mikan y Chamberlain. Jugadores como Stephen Curry se han convertido en revolucionarios, cambiando la definición de un buen tiro gracias a su alcance inédito. Este énfasis en el espacio y el tiro ha dado lugar a un baloncesto más fluido y estéticamente atractivo. La era de los dos pivots pesados bloqueando la zona ha terminado. Las alineaciones de small ball, con 4 o incluso 5 jugadores capaces de tirar, son cada vez más habituales. El juego es más rápido, con más posesiones y marcadores más altos. Es un estilo que también se ha globalizado. Los jugadores internacionales, que a menudo crecen con mayor énfasis en los fundamentos y el tiro exterior, han llegado a la NBA y han encontrado un éxito enorme. Jugadores como Nikola Jokic, de Serbia, y Luka Doncic, de Eslovenia, no solo son estrellas, son jugadores de calibre MVP, que están redefiniendo el concepto de superestrella. El drama del juego moderno es inmediato y constante. Una ventaja de 20 puntos puede esfumarse en cuestión de minutos gracias a una ráfaga de triples. Cada partido se siente como si estuviera en la cuerda floja. Los momentos icónicos ya no solo se crean con mates, sino con triples en suspensión desde el logo, con pases por detrás de la espalda que terminan en tiros abiertos y con cambios defensivos que muestran una versatilidad increíble. El juego es más complejo, más estratégico y más técnico que nunca. Es una danza hermosa y compleja de 5 jugadores trabajando en perfecta armonía, una sinfonía interpretada a toda velocidad. Desde una idea sencilla en un gimnasio frío, hasta convertirse en una fuerza cultural global. El viaje del baloncesto es, de verdad, algo asombroso. ¿Qué tiene este juego que ha conseguido captar la imaginación del mundo entero? Quizás sea su accesibilidad. No necesitas equipamiento caro ni un campo perfectamente cuidado. Solo necesitas una canasta y un balón. Puedes verlo en las canchas polvorientas de Manila, en los parques urbanos de París o en los patios escolares de Pekín. Es un juego que pertenece a todos. Se ha convertido en un lenguaje universal, un puente entre culturas. El impacto del baloncesto trasciende la cancha. Se ha transformado en una poderosa plataforma para la moda, la música y la expresión social.
La cultura de las zapatillas que Michael Jordan encendió es ahora una industria global de miles de millones. Los artistas de hip hop mencionan a jugadores en sus letras, y los propios jugadores se han convertido en figuras influyentes de la cultura pop. El juego también ha servido de escenario para que los atletas alcen la voz sobre cuestiones sociales y políticas. Desde el activismo de Kareem Abdul-Jabbar en los años 60 hasta la postura de LeBron James hoy, los jugadores de baloncesto han estado a menudo a la vanguardia de las conversaciones sobre justicia e igualdad. La liga y sus jugadores tienen voz y no temen usarla. ¿Y el futuro? El juego seguirá evolucionando. Las líneas entre posiciones se difuminarán aún más. ¿Veremos una línea de 4 puntos algún día? ¿Será el juego todavía más rápido? La globalización del deporte no hará más que crecer. El próximo gran superestrella, el siguiente Michael Jordan o LeBron James, puede venir perfectamente de Ljubljana o Lagos, igual que de Los Ángeles. El talento internacional es más profundo que nunca, prometiendo un futuro para la NBA aún más diverso y competitivo. El juego está en buenas manos, listo para su próximo capítulo. Al final, la historia del baloncesto es una historia humana. Es una historia de innovación, nacida de la simple necesidad de mantener ocupados a unos chicos en un día de invierno. Es una historia de héroes míticos, de luchas titánicas y de momentos inolvidables que parecen escritos para el cine. Pero sobre todo, es una historia de conexión. Une a compañeros en la cancha, a aficionados en las gradas y a comunidades en todo el mundo. Empezó con 2 cestas de melocotón y un balón de fútbol. Hoy, es más que un juego. Es una pasión compartida, una fuente de inspiración y un testimonio del poder duradero del juego. El balón sigue botando y el mundo sigue mirando.